Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por AENA este primer semestre del año 2022. Esta es una empresa que me habéis pedido con bastante frecuencia en el canal y espero que os sea de mucha utilidad. A los que ya me habéis pedido análisis os pido paciencia ya que en muchos casos ya los he analizado, pero no me ha dado tiempo a grabarlos y mientras ha ido pasando el tiempo pues estos análisis se han vuelto algo obsoletos y he preferido esperar a las nuevas presentaciones. Por lo tanto, de agradecer que tengáis la paciencia y espero pronto pues traeros la empresa que me habéis pedido y que las que vaya trayendo sean de mucha utilidad. Y bien, AENA es una empresa que se dedica al management o gestión de aeropuertos y helipuertos. Mayormente el 60% aproximadamente de su volumen de negocio viene de España, pero también tiene actividad en Alemania, Reino Unido, Italia, para que veáis que en cierto modo está diversificada dentro de Europa. Y el mayor accionista de esta empresa es el mismo gobierno de España. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los activos que tiene esta sociedad van a ser bastante estratégicos para el gobierno español y por lo tanto puede ser interesante desde el punto de vista del inversor siempre y cuando la acción esté barata, porque estamos hablando de unos activos estratégicos y de vital importancia. Y actualmente la empresa tiene un precio por acción de 126 euros, tiene una capitalización bursátil de unos 19.000 millones, unas ventas proyectadas de 3.600, se espera que en 2023 aumenten a 4.246, tiene bastante deuda financiera, tiene beneficios, se espera que estos se dupliquen una vez se normalice la situación causada mayormente por la pandemia. Pues ha habido una gran caída del tráfico de los aeropuertos y por lo tanto los ingresos de AENA se han visto comprimidos. Es una empresa que solía repartir dividendo, pero a raíz de los malos ejercicios 2019 y 2021 se paralizó el dividendo. No sé si aún se ha activado, creo que no. Ya me lo podéis dejar en los comentarios si sabéis esta información. Y es una empresa que la verdad es bastante interesante. La cuestión va a ser el precio en que la pesquemos, es decir, es una empresa bastante estable, es una empresa que tiene mucha deuda, como podemos ver aquí tiene una deuda financiera neta esperada para 2022 de 6.500 millones y habrá que ver cómo se desarrolla el negocio. Tened en cuenta que existen riesgos tales como el incremento del precio del petróleo. Lo que va a provocar es que los costes de los billetes aumenten y el tráfico en aeropuertos disminuya. Por lo tanto, esto va a repercutir a los beneficios o ventas de la empresa, ya que va a haber menos consumo y menos tasas aeroportuarias. Y lo dicho, la empresa desde que salió a bolsa pues subió con bastante fuerza. Se llegó a criticar esta salida a bolsa porque fue una privatización de una empresa pública y se dijo pues que se malvendió. En este caso, bueno, el gobierno se benefició también de esta revalorización. Desde aquí pues ya vemos unos máximos bastante claros. Luego se comportó de forma lateral, hubo una gran caída que ya sabéis por qué, y a raíz de ahí se ha ido recuperando lentamente y ahora se encuentra en un precio de 126 euros la acción. Podríamos decir que está incluso por la media, en esta gráfica pues la línea del medio. Y ya lo dicho, en tema de valoración pues será cuestión de ver el precio en el que se entra. No es una empresa que digamos se esperen grandes crecimientos. Es una empresa bastante estable que sí que puede hacer cosas para mejorar e incrementar sus ingresos, pero tampoco esperemos crecimientos del 10-20%. Y ya estamos en la cuenta de resultados a 30 de junio del año 2022. Vamos a analizar el primer semestre y lo vamos a comparar con el semestre del año 2021. Por lo pronto vemos como las ventas se multiplican por 2. Este dato no es muy comparable debido a la gran afectación que ha tenido la pandemia en el negocio de esta empresa, pero sin embargo vemos como claramente hay una mejora en la actividad. Por otro lado vemos como los demás gastos operativos y de explotación de la empresa se incrementan. Esto es normal. Vemos como la empresa pues ha aumentado su actividad, por lo tanto ha aumentado sus ventas y se ha ligado pues un incremento de los gastos, pero fijaros también cómo el gasto de amortización del inmovilizado es bastante relevante dentro de esta cuenta de resultados, que el año pasado era de 396 millones y este año de 393 millones. Esto supone pues una leve disminución, ¿vale? Pero eso no es lo importante, sino que es un 23% sobre las ventas, es decir, estos 393 millones son un 23% respecto a estos 1.694 millones. Tened esto en cuenta porque nos vamos a encontrar una gran cantidad de activos en el balance y esto hay que tenerlo en cuenta. Es una empresa que tiene una gran infraestructura y la tiene que mantener. La mayoría de estos gastos de explotación vienen a ser provisiones, deterioros y gastos de gestión por el mantenimiento de estos activos. Al final la empresa consigue un resultado de explotación de 237 millones y fijaros en el año anterior lo mal que fue, lo mal que se comportó la empresa debido a esta gran caída de las ventas. Perdió
solo de la explotación, antes de impuestos, antes de intereses, unos 454 millones de euros. ¿Y esto por qué es debido? Fijaros, y ya lo he dicho ahora, es que la empresa tiene un gran volumen de activos que se han de mantener. Todo esto no se puede obviar, no se puede dejar de mantener porque hayan caído las ventas. Es lo que tienen las empresas que están bastante apalancadas operativamente, y es que tienen grandes gastos de infraestructura, y esto es debido, pues fijaros cómo las amortizaciones se mantienen, otros gastos de explotación sí, que han disminuido respecto a este año, pero siguen siendo bastante elevados. Los gastos de personal, pues tú tampoco puedes echar a todo el mundo, pues aparcar a los temporales, desgraciadamente, pero tú tienes una plantilla a la cual tienes que remunerar, y por lo tanto tened en cuenta que la mayoría de los gastos fijos se han incrementado en los que se hayan podido incrementar debido, pues, a la iniciativa o mejora de la actividad, pero una empresa apalancada operativamente es lo que tiene. Las ventas, una vez disminuyen, te provocan grandes pérdidas. Y vemos también cómo la empresa tiene gastos financieros, un resultado financiero negativo de 45 millones, algo que también se mantuvo el año anterior y no pudo esquivar la empresa, y es que tuvo que pagar los intereses de la deuda, que tiene una deuda bastante relevante e importante, pero que luego comentaremos en el balance de situación. La empresa paga una tasa de impuestos sobre el 21%. Fijaros cómo el año anterior, pues, se benefició de créditos fiscales, los cuales, pues, le ayudaron a maquillar un poquito las pérdidas. Y al final vemos como la empresa convierte un 9,62% de sus ventas en beneficios, que son, en términos absolutos, unos 163 millones de euros. Lo bueno es que este año ha habido beneficios, lo malo es que el año anterior, en el mismo periodo, la empresa perdió el doble de este beneficio. Veremos cómo está el balance de situación y si sigue capitalizada o no. Bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la actividad, con la financiación y con la inversión. Por lo pronto vemos que la empresa, gracias a su actividad, ha generado unos 785 millones de euros. Fijaros en el año anterior cómo perdió 220 millones, por lo tanto hay una mejora bastante visible. Vemos cómo la empresa invierte unos 324 millones, algo que el año anterior, pese a no tener generación de efectivo de la actividad, pues siguió invirtiendo. Por lo tanto vemos que tuvo que seguir con sus obligaciones de CAPEX para mantener su infraestructura muy importante y estratégica para el gobierno español, por lo tanto no puede descuidarla. Y luego vemos cómo la empresa tiene unos flujos de financiación negativos por valor de 787 millones, algo que también sucedió en el año anterior, ya luego veremos por qué, y es que al final de cuentas la empresa ha visto su caja reducida por valor de 325 millones de euros. Mayormente vemos como casi 1.100 millones se van por financiación y por inversión. Por lo pronto, de la actividad que podemos comentar, siempre comentamos las depreciaciones y amortizaciones por valor de 393 millones. Si lo comparamos con la inversión, vemos que esta es inferior, pero es totalmente normal, por lo que os podéis imaginar. Una empresa que cobra alquileres y cobra tasas aeroportuarias, pues es una empresa, pues digamos, bastante madura, goza de una posición bastante dominante dentro del mercado, y lo único que tiene que hacer es mantener este activo material. Sería preocupante si no estuviese en fase expansiva, es decir, intentando construir nuevos aeropuertos, pues que este gasto fuese superior al que vemos aquí. Por lo pronto ya lo está manteniendo, y de hecho con la actividad que tiene puede mantenerlo. Vemos que en cuanto a necesidades de working capital, vemos variaciones de capital circulante y otro efectivo generado por las operaciones, pues que se incrementa en 40 millones. Tampoco tiene mucha afectación a esto, pero sí que vemos grandes variaciones y hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros sumamos estos 400 millones más estos 200 millones de aquí, tenemos que nos da unos 600 millones de euros aproximadamente. Vemos que está por la parte de abajo. Habría que ver qué afectación hay. Aquí ya vemos una alteración, unos descuentos comerciales. ¿Y qué son estos descuentos comerciales? Pues son una forma de financiarse con entidades financieras donde ellos llegan y dicen: esta gente me debe tanto, tú me lo avanzas con un cierto descuento y yo ya tengo el efectivo disponible. Pues esto es más bien lo que ha sucedido en este ejercicio. Otra cosa que me llama la atención, pues, son los cobros de otros activos financieros y dividendos recibidos. La empresa, pues, tiene participaciones, luego lo veremos en el balance de situación. La empresa, pues, está cobrando rentas que le ayudan, pues, a mejorar su flujo de inversión. Tened en cuenta que esto al final de cuentas suman casi 69 millones de euros. Y en cuanto a los flujos de financiación, vamos a prestarle bastante atención porque ya hemos dicho que es una empresa con una deuda financiera bastante elevada. Ahora llegaremos al balance de situación para poder
puntualizar qué deuda es, pero vemos cómo la empresa pues adquiere obligaciones, emisión de deuda y otros cobros, y luego además amortiza deuda. En cuanto a la amortización de deuda, me llama la atención devoluciones de financiación del grupo. Imagino pues que a lo mejor el Estado le tiene prestado dinero. Esta es una afirmación que me la saca ahora de la patilla, pero también vemos cómo hay devoluciones de deudas a entidades de crédito. Estas sí que son los bancos. Esto no se hizo el año anterior, por lo tanto vemos que gracias a esta generación de efectivo de este ejercicio, o sea, el ejercicio ha ido bien y este dinero se ha aprovechado para devolverle a las entidades financieras bastante deuda. Y hay que tener en cuenta pues que esta devolución de deuda a las entidades de créditos la valora bastante positivamente, porque es una señal de que la empresa está comprometida con sus prestamistas, y esto ha provocado una disminución de la caja. Pero oye, que esto también sucedió el año anterior, la caja disminuyó unos 806 millones, se siguió pagando a la financiación del grupo, pero se siguió manteniendo la inversión, pero no se generó caja debido a la actividad. Y bien, ya estamos en el balance de situación. Vamos a ver cómo es la estructura patrimonial de la empresa, qué es lo que tiene y qué es lo que debe. Por lo pronto ya directamente voy a comentar que el inmovilizado material es el activo o partida contable más importante de este balance, que es un 77,28% del activo total. Estos son 12.151 millones de euros y nos cuadra con lo que hemos visto en la cuenta de resultados. Es una empresa pues con esta cantidad de activos fijos, es normal que tenga grandes amortizaciones y por lo pronto pues va a tener que invertir para mantener esta infraestructura. Tened en cuenta pues que el resto más importante, sin despreciar las demás partidas contables, es que el activo corriente es un 13,60% del activo total. Por lo tanto, vemos que está gestionando la parte líquida con este 13%, y la mayoría de estos saldos son existencias en la menor medida, 992 millones en cuanto a clientes y 1.141 millones de efectivo. Vemos, por supuesto, de nuevo, como respecto a 31 de diciembre el cash disminuye, y esto va a ser importante especialmente para las entidades de créditos que valoran la empresa según deuda financiera neta por EBITDA, y tienen especial fijación en la deuda financiera neta en cuanto a covenants, es decir, en el momento que ellos incumplan estos requisitos es probable pues que les obliguen a realizar amortizaciones anticipadas. No sé si será el caso, ¿vale? Pero hemos visto como la empresa ha pagado en tan solo un semestre 600 millones de euros de deuda y 300 millones del grupo. Y en esta situación en la cual el activo corriente es únicamente el 13,60%, deberíamos fijarnos y mirar el pasivo corriente, el cual es un 12,19% del pasivo total, y por lo tanto vemos como el fondo de maniobra es positivo, es decir, el activo corriente es superior al pasivo corriente. Esto es importante porque es importante que la empresa pues haga frente a todos sus vencimientos a corto plazo. Esto creo que no va a ser ningún problema. Además, hemos visto que es una empresa que consigue generar bastante caja, especialmente porque no hemos visto grandes incrementos de clientes. Y luego, en cuanto a aprovisionamientos y demás gastos, pues no son los más importantes, pese a que vemos como proveedores tiene un peso bastante relevante de 661 millones. Pero las partidas más importantes en este balance a pagar es la deuda financiera con entidades de crédito, ya que tenemos unos 6.900 millones a largo plazo y unos 1.178 millones de euros a corto plazo. Ambas partidas contables vemos que disminuyen respecto al inicio del periodo, por lo tanto, gran compromiso por parte de la empresa para pagar su deuda. El patrimonio neto, que es lo que es de los accionistas, es el 40% del pasivo total, unos 6.315 millones de euros. Pues digamos, podríamos decir que la empresa está bastante capitalizada en este concepto, porque veríamos una buena distribución o estructura patrimonial. Luego vemos que además tiene un gran histórico de ganancias acumuladas, es decir, año tras año la empresa, gane menos o más, consigue ganar, salvo la excepción que hubo en el año anterior y hace 2 años, es decir, ya cada vez ha pasado más tiempo desde el inicio de la pandemia. Y claro, pues si comparamos los pasivos corrientes financieros, que es decir, que tienen coste y generan intereses, que son los que tenemos que pagar sí o sí, porque ya hemos visto la infraestructura que tenemos y la tenemos que financiar, o sea, debemos llevarnos bien con las entidades de crédito.
Si nos fijamos, la deuda financiera supera el patrimonio neto, ¿vale? En todo caso, esto nos da un indicio, y pese a que nunca lo comento en los vídeos, pero realmente cuando una empresa tiene un exceso de deuda y es superior al patrimonio neto y a muchas otras cosas, los bancos suelen tomar el control de la compañía, entonces no es libre y esta va a generar efectivo, claro que para intentar contentar a los accionistas, pero siempre va a estar casi a favor de los bancos, porque son los que sustentan y permiten que la empresa siga viviendo. En este caso, no es así, ¿vale? No es así. De hecho, tiene el gobierno que es su padrino, le va a ayudar siempre que lo necesite. Y si seguimos adelante, esta deuda financiera, ¿con qué la podemos respaldar? Pues con los activos fijos, activos estratégicos y bastante importantes. No todos son estratégicos, algunos serán tiendas que alquilan, otros serán pues infraestructura, aparatos para ofrecer servicios dentro del mismo aeropuerto, pero tenemos grandes garantías en el caso de impago, ¿vale? En el supuesto extremo de que la empresa deje de pagar, tendríamos activos que podrían ser embargados. Y por lo tanto, viendo las expectativas de este verano, que han sido bastante buenas, aunque para el año que viene ya no soy tan optimista, tened en cuenta que la empresa, mientras siga con el compromiso de pagar su deuda, pues los bancos le van a respaldar, van a seguir apoyando a la empresa. Además, tiene el gobierno detrás. Es una empresa que está bastante capitalizada, histórico de beneficios. En definitiva, es una empresa que me ha gustado. Es una empresa muy estable, no esperes grandes revalorizaciones y grandes crecimientos. Es una empresa que hay que pescar, irla vigilando, y cuando la veas a muy buen precio y hagas una buena estimación de lo que pueda llegar a crecer o generar en un futuro, siempre se ha de hacer independientemente del sector o la posición dominante de cada empresa, estaríamos hablando de una empresa pues que puede llegar a ser interesante, salvo la deuda, que es bastante también importante. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, hasta pronto.